quiero invitarlos para que abran sus escrituras en el Santo Evangelio según San Marcos. Y en el capítulo 16 vamos a leer del versículo 14 al versículo 20. San Marcos 16, del 14 al 20. Vamos a hacer esta lectura unidos. Vamos a hacerlo de manera pausada, respetando las comas, los puntos que hay ahí, para que todos vayamos al unísono. Dice la Escritura así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Vamos a orar. Nuestro Señor y nuestro Dios, una vez más te damos gracias porque en la comunión de los santos nos permites escuchar tu santo y poderoso Evangelio. Con la promesa de la presencia de tu Espíritu Santo, nuestros corazones son movidos al entendimiento de tu voluntad. Nuestros corazones son alumbrados para que podamos conocer y entender tu voluntad. Pero también, Señor, somos movidos en tu misericordia a vivir haciendo tu voluntad. Te rogamos, pues, Señor, que en la republicación de tu palabra, tu Espíritu Santo haga esa milagrosa obra en nuestros corazones, para que seamos, Señor, conmovidos por tu poderosa palabra. Renunciemos, Señor, a nuestros yo mismos, y no haya en nuestro corazón otro deseo y otras frases como aquellas que Pablo mencionó cuando tú saliste a su encuentro, nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que esa sea nuestra actitud, Señor, y nuestra convicción cuando tu palabra y en tu palabra hayamos dicho amén. En Jesús oramos. Amén. Hoy celebramos, aunque tardíamente, la ascensión del Señor. Y lo hacemos porque de alguna manera hemos ido enterrando poco a poco estas tradiciones apostólicas y patrísticas. No entiendo por qué nuestra iglesia presbiteriana ha dejado de conmemorar esta fecha, porque no fuimos enseñados así. Cuando yo escucho o leo de predicadores como Eleazar Z. Pérez y otros abuelos espirituales, vemos que nuestra iglesia sí celebraba estas fechas. Muy a propósito, puse allá afuera, hermanos, espero que ya todos lo hayan visto, un cartel, que se entretengan un ratito a ver los avisos. Una invitación de la Iglesia Reformada del L'Oratoire, dicen l'Oratoire de Louvre, del Oratorio de Louvre. Y allí está el servicio de la Ascensión, que es en jueves. Todos los años esta fecha cae en jueves, y nosotros ya hemos perdido esto, porque ya no tenemos cultos entre semana.
Ya todo lo hemos dominicalizado. Todo lo tenemos en domingo, todo lo tenemos en un paquete completo. Y ustedes habrán notado que están ahí las dos fiestas, la de la Ascensión y también está el de Pentecostés. ¿Y ya notaron a qué horas se celebró el culto de la Ascensión en esta iglesia reformada de París? ¿Nadie? ¿No han visto el cartel, hermano? Los números sí se entienden, está en francés, pero los números sí se entienden. 10:30 de la mañana. Jueves 10:30. Y nosotros en esta iglesia, una sola vez lo hemos celebrado el jueves en la tarde. Es asombroso, hermanos. Los guadalupaneros, ese día dejan todo, ¿sí? Y lo conmemoran. Pero nosotros no hemos hecho estos esfuerzos. Nos cargamos, nuestras baterías son cargadas hacia la Navidad, la Semana Santa, y que es correcto. Pero tal vez porque son fechas de alegría y de regocijo. En cambio, la Ascensión habla de la partida del Señor. ¿Y a quién le gustan las partidas cuando alguien parte? Había por ahí una canción que decía: ¿cuál de los dos amantes sufre las penas? ¿El que se va o el que se queda? ¿Sí? El que se queda llorando, y el que se va suspirando. Bueno, eso dice la canción. Pero ciertamente, no notamos, hermanos, que los apóstoles así estuvieran regocijados y de gusto. ¡Ay, qué bueno que ya se va el Señor! Antes, al contrario, se pusieron tristes. Y el Señor les reprochó, ¿sí?, esa tristeza. Y les dijo: conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no viene. Yo quiero pensar que esa sea la razón, porque las despedidas son tristes y por eso no celebramos. Espero que no sea ignorancia o negligencia, y que un día nuestra iglesia puntualmente, cada jueves de Ascensión, estemos celebrando este culto. Hoy pues vamos a hablar de la ascensión del Señor. La doctrina de la ascensión de Cristo fue muy apreciada tanto en la iglesia apostólica como en la patrística. En pasajes como Hechos 7:55, que después vamos a ver, el apóstol San Pablo en los Romanos 8:34, Hebreos 1:3, el apóstol Pedro, primera de Pedro 3:21-22, el apóstol Juan en Apocalipsis 3:21, y un sinnúmero de pasajes que hacen referencia a la ascensión del Señor. Pero no solo se quedó allí. Durante los primeros 4 o 5 siglos de la historia de la Iglesia, la existencia de un calendario litúrgico o un año cristiano revela la importancia que le daban también a estos hechos del Evangelio. Por ejemplo, el tiempo de Cuaresma, la semana de la Pasión de Cristo, la Ascensión del Señor y el Pentecostés, entre otras actividades. Aunque no tenían un calendario estrictamente hablando bien definido, sin embargo, los temas arriba mencionados sí estaban presentes en la vida litúrgica de la Iglesia. Un ejemplo nos sería la cita de San Agustín. Él menciona a los concilios de la Iglesia, y San Agustín dice que cada año, está citando textualmente lo que un concilio acordó, que cada año haya un día señalado para celebrar la pasión del Señor, su resurrección, su ascensión, está incluida la ascensión, y la venida del Espíritu Santo, es decir, el Pentecostés. Me pregunto, ¿nuestros hermanos pentecosteses celebrarán el Pentecostés? Me temo que ni aún ellos. El credo de los apóstoles es otra manifestación,
Otra prueba de cómo la Iglesia Apostólica apreciaba bastante estos hechos, y el de la ascensión, otro de ellos. Porque en el credo de los apóstoles ahí encontramos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y esas palabras son textuales de los apóstoles, porque esas palabras las encontramos también en los evangelios. Pero no murió allí con los apóstoles. Por el siglo VII quedó, este credo de los apóstoles primeramente era transmitido de manera oral, no estaba escrito. Y ya por el siglo VII apareció formalmente escrito, y como se estilaba en aquel entonces, en latín. Por eso ustedes ven el título del mensaje aquí, está en latín, como los padres de la iglesia lo proclamaban: Jesum Christum ascendit ad caelos. Era la confesión de la iglesia, era la confesión de los apóstoles, era la confesión de los padres de la iglesia. Pero esta cita que mencioné de Agustín la toma también Juan Calvino, y él, respetando a los padres de la iglesia, en la institución de la religión cristiana, en la página 945, ahí también hace textualmente esta cita. Lo que quiere decir que la familia reformada siempre ha tenido en alto aprecio estos hechos de la fe, como es el de la ascensión de Cristo. Por eso, hermanos, nosotros no podemos pasarla por alto, y aunque tardío, tenemos que recordarlo. Cuando nosotros leemos aquí en el versículo 19, el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Es lo mismo que dice el credo de los apóstoles, ¿sí? Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pongan atención, al rato que repitamos el credo de los apóstoles, van a ver que allí está esta frase. En este versículo, dos cosas de inmediato resaltan. Primero dice, y el Señor, Kyrie, el reconocimiento del señorío de Cristo. La ascensión del Señor no fue un simple cambio de lugar, no fue una mudanza, que se cambie usted de Desayor a Pedregal de San Ángel. No, hermanos, no. Fue a recibir el trono y estar al lado del Padre. Estar a la diestra significaba recibir autoridad. El pasaje claramente dice, y el Señor. Pero no es en la única parte donde se reconoce el señorío de Cristo. Existe en el Nuevo Testamento una voz aramea, Maranata. Son dos palabras. A nosotros ya nos las ponen juntas, pero son dos palabras. Maranata. Esta frase denota que estaba presente en la iglesia apostólica el regreso del Señor, pero el señorío de Cristo. Maranata significa el Señor viene. Entonces estaba ese reconocimiento en la iglesia, el señorío de Cristo. Cristo no solamente era algo místico, no era algo que nada más para guardarlo en el rincón de nuestro corazoncito y en el rincón de nuestro cuarto, sin ninguna manifestación de su poderío y señorío en la totalidad de nuestras vidas, en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida laboral, en nuestra vida académica. Es Señor de todo. La otra cosa que también resalta en este versículo es que fue tomado al cielo. Fue el Padre quien trajo al Hijo a la tierra. Fue el Padre quien envió al Hijo. Y es el mismo Padre que toma otra vez de nuevo a su Hijo. Porque dice la Escritura, fue recibido arriba en el cielo. Los discípulos fueron testigos de su ascensión. Pero no es suficiente conocer este relato.
Tenemos que hacer resaltar lo que el Espíritu Santo quiso que fuera un importante artículo de la fe cristiana. Es decir, se debe conocer, se debe entender y confesar la ascensión de Cristo. Cristo ascendió para heredar el dominio de los reinos y se sentó a la diestra de Dios. Pero como ya no hay consenso cristiano, nosotros los cristianos ya no lo proclamamos, ya no lo declaramos, porque no puede estar sujeto al método científico de observación y experimentación. No puede haber repetición de este dato. Entonces mejor lo callamos y lo guardamos en el rinconcito de la espiritualidad de nuestro corazón. Por eso entonces, quienes no conocen a Cristo, un pintor, se me olvida de su nombre, pero ustedes sí lo saben, el esposo de Frida Kahlo. Ay, ¿verdad que allí sí? A ver, díganme, ¿qué dice Juan 3:16? Ese sí, ¿verdad? Gracias, hermano, sí. Hizo un mural y abajo estaban pintados los trabajadores, mejor dicho, ¿sí? Cómo los maltratan, cómo los etcétera, las guerras, los robos, las enfermedades, y arriba pintó una nube como un ojo que estaba remitiéndose a Dios, un ojo que está ahí nada más viendo cómo suceden las cosas, ¿sí? Ahí está, hermanos, ¿sí? Esa es la idea que tienen, porque nosotros creemos que Cristo reinará, Cristo gobernará. Dice aquí, se sentó a la diestra del Padre. Y en la cultura hebrea, estar a la diestra significa preeminencia. Cristo sigue gobernando. Cristo no está solamente ausente allá. Esto es algo que nosotros debemos de tener entonces muy presente. Además, otra cosa muy importante, su ascensión no lo ha separado de nosotros, en el sentido de que seamos privados de la bendición de su presencia. Cuando Él estuvo limitado con un cuerpo humano, tenía que trasladarse de un lugar a otro e invertir tiempo para ir de Jerusalén a Samaria, etcétera. Por eso les decía a sus discípulos, les conviene que me vaya, porque si no, no vendrá el Consolador. Porque Cristo en el Espíritu Santo es omnipresente. Mientras que estuvo en la tierra, Él estaba limitada por ese cuerpo con el cual había sido revestido. Por el contrario, hermanos, la ascensión, en primer lugar, nos ha abierto el acceso al cielo. Nosotros no necesitamos Cristo no necesita de una secretaria que le esté pasando un volantito en el que vaya usted con la recepcionista y le quiera una entrevista con el Señor Jesús. Tenemos acceso directo al cielo. Además, Pablo define a la iglesia como el cuerpo de Cristo y su cabeza. ¿O pueden ustedes imaginarse una cabeza, o mejor dicho, un cuerpo sin cabeza? Bueno, eso solamente en las películas, ¿verdad? El jinete sin cabeza. Y en los crímenes de los narcos. Bueno, eso dicen, ¿no? Porque ahora todo está narcotizado. Pero, hermanos, ¿puede existir un cuerpo sin cabeza? Pues no. Ese cuerpo está unido a su cabeza. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por tanto, nosotros seguimos unidos a nuestra cabeza. Y eso garantiza nuestra presencia inmediata al Padre. No tenemos que hacer peregrinaciones, ni a Israel, ni a Tierras Santas, ni al Vaticano, porque tenemos acceso inmediato al Padre, porque ahí está nuestra cabeza. Cristo,
la cabeza del cuerpo está en el cielo. Luego el cuerpo, a través de su cabeza, que es Cristo, está real y permanentemente presente en el cielo. Por ejemplo, Hebreos 9:24, si alguien nos ayuda. Hebreos 9:24, ¿nos pueden ayudar el que lo encuentre? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fíjense cómo termina, dice, está en el cielo, ¿para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Una analogía muy pobre, sí, para ilustrarlo, pero puede que nos ayude. La iglesia y el Mesías estará presente en la reunión de presbiterio en Miahuatlán, Hidalgo. La iglesia y San Pablo estará presente en esa reunión de presbiterio. ¿Cómo? A través de sus ancianos. Ellos estarán allí representando cada uno a su propia iglesia y hablando por su iglesia, intercediendo por su iglesia, y no permitirán que una orden presbiterial sea lesiva para la vida espiritual de una de sus iglesias. Con uñas y dientes defenderán a su iglesia, levantarán la mano y proclamarán la verdad de Cristo, pero no dejarán que nuestras iglesias su honor sea mancillado. Pues Cristo está allá, hablando por nosotros, intercediendo por nosotros. Luego nosotros estamos presentes en el trono mismo de la gracia, porque allí está nuestra cabeza. Pero este es el misterio. A partir de ese momento en que nuestro Señor ascendió, ahora la vida sería vivida por la fe. Tomás, creíste porque me viste. Bienaventurada Silvia, porque no te vio pero creyó. Bienaventurado Pablo, bienaventurado Miguel, bienaventurados todos, porque no lo vimos pero creímos. Pues no vemos a Cristo. Sin embargo, sabemos que subió al cielo. Y ahí está. Y esta es la bendición. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta fe es la que nos da confianza para obedecer. Solo, única y exclusivamente, donde hay fe, hay obediencia. Donde no hay fe, no hay obediencia. No puede haber obediencia. Solo la fe nos hace obedientes. Ahora bien, este mismo versículo que hemos leído no solo nos dice que fue tomado arriba en el cielo. Si volvemos otra vez a Marcos, capítulo 16, y alguien nos hace favor de leerlo, el versículo 19. Marcos 16. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios. No es un decreto presidencial, ni es promesa de un candidato puesto por un partido, no por el pueblo. No. Son aquí palabras de la Escritura. La Escritura dice, está sentado a la diestra de Dios Padre. Este grado de exaltación de Cristo es inseparable de la resurrección y de la ascensión. No podemos hablar de ascensión sin hablar de resurrección. Y a su vez,
de su señorío a la diestra del Padre. Pero esto no era algo nuevo. Esto ya era conocido por los discípulos. Porque aún antes de que nuestro Señor fuera sacrificado, Él ya les había anunciado que volvería a su Padre. El mártir, San Esteban, un momento antes de expirar ante la lapidación bárbara de los fariseos y del pueblo, dice la Escritura, vio al Señor sentado a la derecha del Padre. Pero los incrédulos no lo creyeron, rechinaron los dientes y se taparon los oídos, porque estaban ciegos, porque no podían creer. Y en su lugar tomaron piedras y asesinaron a Esteban. Eso fue un vil asesinato. Los apóstoles también enseñaron acerca del lugar de Cristo junto al Padre. Colosenses 3:1, si me ayudan en esta fila, en esta otra, primera de Pedro 3:22, y alguien de nuestros hermanos de Consistorio, Apocalipsis 3:21. A mi derecha, Colosenses 3:1, por favor, ¿alguien ya lo tiene? Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo qué? Sentado Sentado a la diestra. Entonces ven, cada declaración del credo no es una simple y mera imaginación nuestra, tiene sustento escritural. Por eso nosotros repetimos el credo de los apóstoles. Y algunos dicen que somos católicos, que porque repetimos el credo de los apóstoles. No, hermanos, esta es la confesión de la iglesia. La otra cita, primera de Pedro 3:22. ¿Quién habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios? A ver, otra vez, bien leidito. ¿Quién habiendo No, subido? otra vez. Eso. ¿Quién habiendo subido al cielo? Otra vez le cambiaste el tono. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Qué bonito. Escuchen, hermanos. Quien habiendo subido y está a la diestra de Dios, ahora que están sujetos a él, los ángeles, todo el mundo, hermanos, está sujeto a él. Y Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Me he sentado con mi Padre en el trono. La expresión estar sentado a la diestra es un vocablo hebreo. Indica lugar de honor. Y este lugar de honor es el que Cristo ha obtenido por su perfecta obediencia y el perfecto cumplimiento de lo que el primer Adán no pudo hacer. Indica también la gloria, la majestad y la autoridad de Cristo sobre su iglesia, sobre los ángeles y sobre los hombres y sobre el mismo universo. ¿Cómo anunciaban con gran alaraca los medios? Un meteorito se va a estrellar contra la tierra, un meteorito y todos vamos a acabar. Pues si uno lee las escrituras, dice que así no va a terminar el mundo. ¿Qué va a pasar con ese meteorito? No lo sé, pero así no va a acabar el mundo. En el tiempo de la llamada Guerra Fría, que se temía que por equivocación, una de las dos potencias que existían en ese momento con armas nucleares, Rusia y Estados Unidos, una conflagración acabaría con todo el planeta Tierra. Y vean las películas, ¿no? De Governator, bueno, ahora ya se me quedó lo de Governator, ¿no? Pero todo eso, hablan de eso, de la gran guerra nuclear. En esas fechas, hermano, su servidor era recién convertido. Tenía poco conocimiento de las escrituras, de la doctrina, pero yo sabía por lo que había leído que el mundo no iba a acabar así.
No iba a acabar así, mis amados hermanos. Entonces, el mundo está sujeto a Dios, punto, el universo. Cristo está a la diestra del Padre, también para gobernar a su iglesia. Por tanto, la iglesia no puede reconocer ningún otro sumo pontífice que no sea Cristo. La única cabeza de la iglesia es Cristo. El único jefe de la iglesia es Cristo. Ningún sacerdote, ningún pastor, ningún miembro, por antiguo que sea en la iglesia, ningún consistorio, ni siquiera el César puede erigirse como jefe y cabeza de la iglesia, es decir, ni siquiera el Estado. Esa sería una usurpación de funciones y de poderes. Por otra parte, Cristo, desde la majestad del Padre, intercede permanentemente por su iglesia. Por eso ella, cuando ora, pide en el nombre de Cristo. Y solamente aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento pueden invocar el nombre del Salvador. De este mismo lugar de honor, el Señor Jesús, desde allá, defiende a su iglesia, porque esa fue su promesa. Vamos a leer todos Juan 16, 33. Todos, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Lo leemos todos juntitos, ya lo tenemos. Juan 16, 33. Vamos a esperar un segundito. Perdón. Juan 16. Ahora, ya lo leemos, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Por eso Pablo victoriosamente podía decir: perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nosotros somos un ejemplo. Llegamos a ser un pábilo humeante, hermanos. Pero el Señor tuvo misericordia de su iglesia. Y de esas que parecían cenizas, fue haciendo renacer su iglesia. No solamente eso hace con su iglesia, le provee también dones para su edificación. La equipa con gente capaz en una cosa, en otra cosa, de tal manera que la iglesia es un gigantesco equipo. Ayer, por ejemplo, perdonen la expresión, pero así es, porque nos dejamos llevar por lo que vemos. Se llevaron los aplausos, el expositor y el que estuvo en la mesa de diálogo. Pero tras de todo eso, hermanos, ¿qué había? Hombres y mujeres que apoyaron el ministerio con sus donativos, los técnicos que estaban manejando las computadoras, en fin, era todo un ejército trabajando por ese evento de ayer. Ese evento que a nivel nacional, y vaya usted a saber si no a nivel internacional, porque Internet trasciende las fronteras. Y ahí estaba. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Cristo. Equipa a su iglesia. Para eso cada uno de ustedes tiene un don especial. Ese don que debe ser puesto al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia. Nadie está de más en la iglesia. Absolutamente nadie. Por eso dotó a la iglesia de ministros, es decir, de pastores, para que la nutran con buenos pastos, de ancianos. La tarea del anciano es consolar a la iglesia. Un anciano es el que debe apapachar a la iglesia, aconsejar a la iglesia con las promesas del Evangelio. Le dio diáconos para ministrar a los pobres. No llores, no te aflijas.
Mira, la iglesia ha donado esto, te trae esta ofrenda, te da esta ofrenda. ¿Cuánto ama el Señor a sus niños, a sus jóvenes? Que ha levantado a los que ahora llamamos maestros de escuela dominical. Ningún maestro viene aquí a improvisar, hermanos. Prepara sus clases entre semana para que los hijos del pacto sean instruidos en la fe. Nosotros nos quedamos aquí, pero nuestros niños y nuestros jóvenes, cada uno en su iglesia. Y así, hermanos, podría seguir mencionando dones y más dones y más dones. Miren cómo ha dotado el Señor a su iglesia de Mesías. Y lo hace con cada una de sus iglesias. Pero existe un elemento más que no podemos soslayar. Cristo está a la diestra de la majestad de Dios para restaurar el reino de Dios. Esta es otra cosa muy importante, hermanos. Si creemos que la vida cristiana es solo cúltica, es solo venir al culto los domingos y pasar un ratito aburrido escuchando a este señor gritón, pues entonces perdimos, hermanos. ¿Sí? No tenemos visión de lo que es la verdadera vida cristiana. Nuestro Señor, cuando hizo su entrada al ministerio, lo hizo declarando la venida del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepentidos y creen en el Evangelio. Las parábolas, todo su ministerio se la pasó hablando del reino. Cuando resucitó y pasó 40 días de éxito, así dice de Warren, Con propósito. 40 días con propósito. 40 días que pasó el Señor hablándole a sus discípulos, no del éxito. ¿De qué? ¿Cuál fue el tema? El reino de Dios. Los apóstoles, Juan, Pablo, todos ellos predicaban el reino de Dios, proclamaban el reino de Dios. Hoy nos hemos vuelto místicos. Hoy predicamos un terrenito así de 3x2, bueno, 5 por si fuera grandote, si fuera gigante, o en una urna o en el suelo. Y ya tenemos asegurado nuestro lugarcito para cuando venga Cristo. Esa no es la vida cristiana, hermanos. Ese reino que fue instaurado desde el Edén, pero que por la transgresión de Adán, absolutamente todo se encuentra contaminado por el pecado. Isaías lo dice: la tierra está contaminada por el pecado del hombre. Mas Cristo ha iniciado la restauración de este magnífico reino, y en esta tarea participa su iglesia. Nos ha invitado a nosotros para que colaboremos, para que apoyemos esa expansión de ese reino. Pero no está ya Jesús nada más, y nosotros acá. Y algún día estaré allá con Él. Ese es el consuelo de algunos padres, de algunos familiares, cuando se muere algún ser querido. ¡Mijito, ya te voy a alcanzar! Y cosas por el destino. No, hermanos. Cristo va a volver por segunda vez. Algunos sí tendrán el privilegio. Los que ya se nos adelantaron, de esta iglesia, del hermano Duarte. Sí, allá fueron. Pero no todos. Algunos estaremos vivos cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí el punto es que Jesús va a venir por segunda vez. Cristo vendrá visible y corporalmente. Todo ojo le verá, dice la Escritura, como al relámpago. Aunque por ahora nadie puede osadamente fechar el día de ese glorioso retorno. Cristo vendrá por su iglesia. Entonces
sí será separado el trigo de la cizaña. El trigo es su iglesia y la cizaña son los que rechazan el llamado al arrepentimiento y a una vida de total dependencia de la voluntad divina. La cizaña también son los depredadores del Evangelio, esos escritores que hasta premios Nobel le dan por mofarse del Evangelio. Los que medran también con la fe ingenua de los incautos y les venden, en frasquitos, moléculas del aire que respiró Cristo. Cristo vendrá a juzgar a esos lobos rapaces. Juzgará a los vivos, juzgará a los muertos. Los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa, de todos sus actos, y la medida de toda obediencia será la palabra de Dios. Esa va a ser la medida. La medida va a ser la misma creación. Nos va a estar hablando. Y la conciencia, nadie podrá alegar ignorancia, porque brotarán testigos por doquier. Y entonces, dice la Escritura, vendrá el fin. Pero sí hay que aclarar algo. ¿Será el fin de los incrédulos? ¿No de nosotros? No. Será el fin de los soberbios, de los que se resistieron una y otra vez al llamado al arrepentimiento. No en de su iglesia. Vendrá también la restauración de la creación, que ahora está agobiada por el peso del pecado. Dice Pablo a los romanos: la creación gime a una como con dolores de parto. Pero va a ser restaurada. Cristo entonces instaurará el reino por siempre y para siempre jamás. Amén. Por eso la iglesia y el Espíritu dicen: sí, ven Jesús. Hermanos y personas que nos visitan, esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es en lo que creemos. Quiere unirse a nosotros. Lo necesitamos, lo ansiamos, porque necesitamos brazos que luchen por la expansión del reino. Esta es la fe que predicamos, que Cristo resucitó. Una mísera tumba no lo pudo detener. Esta es la fe que predicamos, que Cristo ascendió a los cielos, tal y como le vimos subir, según nos lo dicen los apóstoles. Esta es la palabra de fe que predicamos, que Cristo está a la diestra del Padre. Por eso Pablo podría decir: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Por eso yo no le tengo miedo a las brujas, ni a la brujería, ni a ninguna de esas cosas, porque yo sé a quién he creído. Esta es la palabra de fe que predicamos, que un día Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo lo creo de corazón. Mis hermanos que están aquí también lo creen. Por eso lo confesamos, por eso nos reunimos, para declararlo al mundo. Esta es mi pregunta también para usted si nos visita. ¿Es esta también la confesión de fe de usted? Entonces, hermanos, demos gracias a Dios, porque no estamos huérfanos. Eso es lo que dicen algunos papistas. Pobre de los protestantes, sin madre y sin papa. Pero nosotros tenemos un Señor,
sentado a la diestra, al cual tenemos inmediato acceso. Vamos a orar. Señor, no hay palabras. Nuestro pecho está inflamado. No podemos explicarlo, pero lo creemos. Jesús está a la diestra. Habla por mí ante el Padre. Jesús está a la diestra y me cuida y me protege y no permitirá que caiga de su gracia. Sostiene a su iglesia y ésta seguirá en su marcha, predicando el Evangelio, predicando el reino, proclamando que su Señor está a la diestra y que un día volverá. Esta es nuestra fe y esta es nuestra esperanza y esta es la palabra que predicamos. En Jesús oramos y decimos: sí, ven Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.